Hola amigos, un saludo. La pregunta tiene miga, es difícil. ¿Cuándo conseguiremos llegar a la cuarta dimensión? Pues dentro de bastantes miles de años. Ahora mismo estamos entrando en la era de Acuario, por tanto van a modificarse todos los valores, todas las ideas, todos los preconceptos que tenemos del espíritu, de la evolución, etcétera, etcétera. Por más de 2000 años tenemos que vivir y experimentar otros procesos, realizarnos en otros valores, quitar las figuras, héroes, mitos, ideas, leyendas que circulan de la era anterior, que es la era de Piscis, y sustituirla por los valores que entran en esta. Voy a explicar un poquito sustintamente lo de las eras, porque algunas personas dicen, bueno, ¿y eso de las eras qué es? Comprendo, es un término no muy utilizado, salvo en el mundo esotérico, pero la idea es explicarlo desde este mundo. Vamos a ver lo que son las eras. Tenemos delante el zodiaco. Nosotros en teoría estaríamos, por ejemplo, pues aquí. Imaginamos que estamos aquí, ahí, en el centro, y veríamos pasar sobre nosotros, o en el cielo estrellado veríamos pasar los 12 signos, 12 porciones que hemos dividido la eclíptica, es decir, la trayectoria del Sol, del sistema solar, en 12 porciones. Cada uno de estos signos está dividido a su vez en 30 grados, o sea que de aquí, vamos a dibujarlo, de aquí a aquí hay 30 grados. Lo mismo que de aquí a aquí, es decir, cada signo tiene 30 grados. Cada 72 años, cuando nosotros nos ponemos a observar, nos damos cuenta que cada 72 años el zodiaco se mueve un grado. De tal manera que si hay 30 grados por 72 años, podemos decir que cada era tiene 2160 años. 2160 años. Cada 2160 años se cambian los arquetipos culturales, se cambian y se modifican las costumbres, las ideas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en la era de Tauro, que es esta que estamos señalando aquí, la era de Tauro, pues se adoraba al toro, el Minotauro, y en Egipto también el apis, el símbolo del toro, aparece en toda su iconografía. Y efectivamente la ganadería y la utilización del toro en todo, en las cosechas, para cosechar el campo, para comer, etcétera, etcétera, para la leche, digamos que era el arquetipo. Después viene Aries, que es la era de Moisés, esta de aquí. Y la era de Moisés se caracteriza por la guerra. Ojo por ojo, diente por diente, dice Moisés. Ojo por ojo, diente por diente. Y digamos que es cuando se presenta un dios vengador como Yahvé, peleón, luchador, que se acerca donde los enemigos de Israel y los destroza, sobre todo en la cultura judeo-cristiana. Dura 2160 años. Fijaros que el signo de Aries es el carnero. Y efectivamente Moisés utiliza el cordero pascual y se utiliza como el signo de esa era. Viene después 2160 años esta era que está aquí, que es la era de Piscis. Esta de aquí, vamos a ver si la dibujamos. Ahí, Piscis. A ver, pues no me dibuja este trasto. Bien, Piscis viene de aquí a aquí. Y esta es la era de Jesucristo. Ha durado 2160 años. Y fijaros, si en Aries era ojo por ojo, diente por diente, en Piscis es si te dan en un carrillo, pon el otro. Es decir, de otra manera cambia la ley, cada arquetipo cambia la ley, y ha durado hasta ahora. Imaginemos que ahora empieza la era de Acuario. Yo voy a poner un año hipotético, voy a decir que nace en el 2003. No se sabe cuándo nace la era. No voy a meterme ahora a explicar un poco el tema astronómico, pero vamos a poner un año, 2003. Se inicia la era de Acuario. Va a durar 2160 años, de tal manera que cuando lleguemos al 3080 estaremos en la mitad de la era. Cuando lleguemos al 4163 habremos culminado la era. Todas estas civilizaciones que vivan y la Tierra que viva en este sector desde el 2003 al 4163, nos vamos a dar cuenta que va a cambiar todas las ideas y todos los arquetipos.
Y Jesucristo o Moisés serán figuras históricas porque las ideas, los conceptos éticos y morales, los procesos emocionales, la sociedad cambiará radicalmente. Si aquí era en la era de Aries, ojo por ojo, diente por diente, y aquí era, si te dan un carrillo ponen otro, pues en la era de Acuario, que es toda esta de aquí, pues va a ser, Dios es una computadora, imaginémonos, viva los hippies, viva la asamblea, la revolución. Bueno, eso de forma folclórica. Es decir, que va a cambiar. Yo creo que hacia el 3080 sí que el ser humano romperá un poco el espíritu de manada y entenderá que si no hay asamblea, que si no hay conjunto, que si no hay toma de decisiones en grupo y valorará la dignidad humana, desaparecerán prácticamente casi todos los dioses y empezará un ciclo nuevo. Si no lo conseguimos en el 3080, la cosa va muy mal. En el 4163 habremos realizado la era y presentaremos a un ser mucho más evolucionado. Se dice desde el punto de vista teórico que cuando lleguemos al año 6323, ahí, en este punto, es cuando la humanidad estaría en el punto más alto, en el punto del contacto con la divinidad, en el punto del contacto con el cosmos, y en este punto, en el año 6323, vuelvo a insistir que son años hipotéticos, alcanzaríamos, digamos, la autorrealización humana. Estaríamos en un momento donde no hay guerra, no hay conflictos, no hay tensiones, el ser humano ha entendido, estaremos en el espacio, formaremos parte de la Tierra, habrá cambiado absolutamente todos los conceptos, pero fijaros que hasta el 6323 hay que reencarnar muchas veces. Ahora escasamente hemos empezado la era de Acuario, ahora estamos aquí, y por tanto en la era de Acuario pues lo que hay es un conflicto terrible entre las ideas nuevas. Las iglesias van cayendo, la gente va utilizando más la inteligencia, la ciencia, el humanismo. Estamos aquí. Pero hasta el 3080 no dejará de haber guerras, conflictos, tensiones. Hasta que no lleguemos a la mitad de la era no integramos los valores de la era. Y esa era sería la asamblea, el grupo, la ciencia, la inteligencia. Para entonces casi todas las religiones habrán desaparecido, si no todas, y el ser humano se integrará con todas las especies, con el respeto a la vida, con el amor a la naturaleza, entenderá lo que es la astrología, la unión con el todo, etcétera, etcétera. O sea que fijaros todavía lo que nos queda, nos queda mucho. Estamos aquí, 2003, escasamente hemos empezado a caminar la era. No nos hagamos ilusiones, porque no nos realizaremos como humanidad y llegaremos al final hasta el 6323, o sea, casi nada. Paciencia, amigos, llegaremos, eso seguro que llegamos, pero hasta que no lleguemos aquí nos tocarán bastantes reencarnaciones. En fin, esta es una idea básica y vale por lo menos para entender que las eras van pasando sobre el ser humano, nosotros estaríamos aquí, imaginaros, y la era va pasando sobre la persona que observa. Ahora estaríamos precisamente aquí, ahí estamos. Todavía estamos empezando otros conceptos, otras ideas y otras filosofías. Vamos a ver si las realizamos bien. Hasta aquí un poquito la explicación gráfica, ¿vale? Aproximadamente, por tanto, dentro de 1000 años, entiendo yo que pequeños grupos de personas autorrealizadas, con valores comunes, con ideas similares, habiendo entendido que por el humanismo, por la solidaridad, por la asamblea, por el amor a la tierra, por vivir de otra manera alternativa, conseguirán llamar o sintonizar con entidades que vienen del espacio. Creo que la vida en la tierra es imposible sin un tutelaje, sin una ayuda. Y creo, sinceramente, como lo creían, por ejemplo, la madre Simpson, voy a poner las profecías de la madre Simpson, voy a ponerlas para que las leáis despacito. También las profecías de Solari Paravicini, el vidente argentino. Yo creo que son dos videntes, dos profetas que nos pueden valer para reafirmar la idea que quiero transmitiros. Por nosotros mismos, imposible, nunca nos llegaremos a entender, mucho menos cuando hay cantidad de opciones religiosas y espirituales, cuando la vida no tiene valor, cuando seguimos el dinero, es decir, una serie de valores que ahora mismo nos han llevado casi al aniquilamiento. Pero ahora contamos con el cambio climático y las cosas se nos van a poner difíciles. Vamos a leer, por tanto, esas profecías, estaréis leyéndolas ya o las habréis leído.
Estos dos videntes, estos dos profetas, nos hablan de un concepto claro. Si no nos ayudan, no salimos de esta. Calculo que en 1000 años más o menos, de 700 a 1000 años, como antes he dicho, grupos que hayan realizado unos valores determinados podrán conseguir vivir de una manera armónica y será en esos grupos y a través de ellos que venga el mestizaje o el contacto con entidades del espacio. Ahora mismo, el plan que llevan adelante los dioses, los extraterrestres, los señores del cosmos, cada uno los llama de una manera, es febril e intensísimo. Y desde luego no van ni a asistir a avistamientos programados, ni a coger elegidos, ni a hacer adeptos, ni a avalar a un contactado por otro, etcétera, etcétera. Ellos están haciendo una labor silenciosa, sistemática, donde se ven involucrados millones de personas. Están haciendo una, digamos, intervención genética sistemática en cantidad de personas para mejorar la raza. Están insertando en la psique valores nuevos. Los niños que nacen cada día son más evolucionados. Están haciendo un seguimiento en silencio pero eficacísimo. También están enviando, digamos, profetas o personas perfectamente programadas, de eso luego hablamos, perfectamente programadas para estimularnos a través del ejemplo. Están implantando una serie de aparatos de naturaleza astral y de naturaleza física en nuestro cerebro, en distintas partes del cuerpo, también en los ovarios femeninos, en el pecho, en distintos lugares del cuerpo y sobre todo energía dinámica astral o plasma, que no se ve al ojo humano, solamente lo ven los clarividentes, que están programando, induciendo e informando a un montón de personas para que den un cambio. Nosotros por nosotros mismos llevamos ya 5000 años de historia o más y estamos peor que antes. Es decir, antes nos matábamos con palos y piedras, ahora nos matamos con bombas atómicas, hemos evolucionado y hasta ahora no habíamos destrozado el hábitat. Ahora el cambio climático nos anuncia desastres enormes, además de alguna guerra todavía que pueda venir, quizá mundial, como anuncian algunos profetas. Si no nos ayudan, si no hay una intervención genética y una modificación de valores y además una ayuda directa o indirecta por parte de estas entidades, como decía la madre Simpson o Solari Paravicini, no salimos de estas. Por tanto, yo soy partidario de que efectivamente va a haber un cambio en la Tierra, pero a través de su tecnología, a través de su ayuda, por nosotros mismos va a ser muy, muy difícil. Ojalá. Voy a leeros ahora mismo un trabajo de nuestro Consejo de Visiones enviado por nuestro querido Giovanni Colombo, que es un psíquico que quiere permanecer en el anonimato. Su nombre Giovanni Colombo es un nombre ficticio, donde nos cuenta una experiencia que tuvo. Nos contó hace poco una, ahora nos cuenta otra, de esas tecnologías que ponen los extraterrestres en nosotros, en nuestro cerebro, en distintas partes del cuerpo, y que va a hacer que la vida en la Tierra cambie, pero no antes de mucho dolor y de sufrimiento. En cualquier caso, tengo esperanza, yo creo que sí, que seguramente dentro de 1000 años, entre 700 1000 años, por lo que yo calculo desde el punto de vista astrológico, pequeñas comunidades cansadas de vivir de una manera equivocada, siguiendo religiones erróneas, siguiendo arquetipos que nos han llevado a esto, empezarán a vivir en la Tierra, siempre vinculados a la naturaleza, en asamblea, con humanismo, sin seguir a dioses ni arquetipos que nos han llevado a este conflicto, autorrealizándonos a través de la honestidad, de la asamblea, de la participación y respetando la vida hasta el máximo. Cuando consigamos esa unidad de criterios, cuando esa pequeña masa crítica de distintos lugares del mundo lo consiga, vendrán entidades por hermanarse, por sintonizar con la vibración que han conseguido esos grupos. Y a partir de ese momento, cuando el ser humano esté ya escarmentado de tanto dolor, probablemente diezmado, seriamente diezmado, tendremos que empezar otros valores. Y como dicen las profecías, será un tiempo maravilloso. ¿Cuándo nos realizaremos a la cuarta dimensión? Vamos a ponerle unos cuantos miles de años. No sé si os responde
lo que os he dicho. La pregunta no me quiero alargar mucho porque si no los vídeos se hacen muy pesados y aún así va a durar. Voy a seguir ahora con la experiencia de Giovanni Colombo, que yo creo que nos va a dar respuestas a esta pregunta. Un saludo. Si repasamos los textos sagrados de casi todas las religiones del mundo, veremos cómo de madres estériles, ancianas, incluso vírgenes, nacen hijos que finalmente terminan siendo caudillos, científicos o seres capaces de liderar un cambio histórico, social o religioso. ¿Cómo es posible tal milagro? La respuesta está en el dogma o el misterio tan prodigado por las religiones al uso, o bien tenemos que entrar en otras hipótesis más lógicas, aunque no por ello menos asombrosas. Me estoy refiriendo al tutelaje, siembra y seguimiento que nuestros padres genéticos venidos del espacio han propiciado sobre nuestra raza. Nos guste o no, somos el resultado de una siembra de genes venidos de varias galaxias que producirá en el futuro un mestizaje muy curioso y en todo caso insólito. ¿Es este el modelo de vida del universo? Probablemente sea así, sobre todo si comparamos el propio modelo terrestre de las colonias y del mestizaje de las naciones en los descubrimientos de las razas de los diversos continentes. Hasta aquí lo que a mi entender resulta ser el proceso del origen humano sobre el planeta. Pero quiero contaros una experiencia de visión psíquica que puede darnos otras respuestas no tanto al modelo físico, sino a la mecánica propia del espíritu del ser en su devenir y en su paso por esta reencarnación. Vi un planeta donde la evolución era absolutamente impensable para el ser humano. La raza que allí habitaba, semejante al hombre, totalmente antropomórfica, de pelo rubio y de talla alta y espigada, observaba una ley basada en el amor, la inteligencia y el humanismo. Se trataba de un planeta donde no había noche, puesto que en su sistema solar había 2 soles en los extremos del mismo, de tal manera que cuando salía un sol se ponía el otro, haciendo que la vida fuera en plena luz, tanto física como espiritual. Había un templo o una especie de universidad donde los científicos que dirigían el planeta estudiaban en armonía, produciendo un progreso impensable para el hombre. La escena, no obstante, estaba referida a un joven de rasgos alegres y bellos que había sido llamado a una entrevista con un ser muy respetado que conocía los misterios del espíritu. Hijo mío, deberás prepararte y estudiar la genética y biología y el comportamiento de las especies de la galaxia, puesto que cuando acabe tu ciclo entre nosotros tendrás que reencarnar en la Tierra. El muchacho puso una cara de espanto y de contrariedad a la vez que replicó: Maestro, tan malo he sido que el consejo me castiga con tal destino. Deberías dar gracias a la suprema inteligencia por haberte designado para tal tarea, puesto que además de ayudar a los seres humanos, tu evolución tendrá una aceleración extraordinaria. Pero el peligro de caer y de no retornar a mi casa, mi familia y mi pueblo es enorme. Los maestros nos han mostrado la vida en la tierra y su estado evolutivo es propio del reino animal. En esta raza no se practica ninguna virtud y están en proceso de autoaniquilamiento. ¿Cómo puedo yo ayudar sin peligro de morir en el espíritu? El Consejo ha previsto que nazcas en el tiempo preciso y con los medios necesarios para realizar una misión que llevará a los hombres a un mayor estado de conciencia. De antemano te diré que morirás en la materia entre los seres humanos que no aceptarán tu filosofía, pero pasado unos años después de muerto, serás venerado porque les enseñaste un futuro maravilloso entre los jóvenes que propiciarán un cambio. La escena, más o menos rica en detalles, recogía la idea de que un ser elevado de un planeta superior debía reencarnar entre los hombres como lo hicieran antes otros profetas y enviados, y rompiendo los dogmas y atavismos de la incultura de nuestra raza.
tenía que propiciar un ascenso evolutivo a cuenta de su sacrificio y muerte. En la meditación veía que este modelo se había repetido cientos o miles de veces en nuestro planeta. Comprendía la lógica de los dioses en su afán de intervenir entre nosotros, no con sus naves interplanetarias, imponiéndonos por la fuerza un comportamiento, sino en forma diferida o ejemplarizante, enviando a sus mejores espíritus a reencarnar en la Tierra, haciendo un sacrificio por parte de los designados que pocos o nadie puede entender. Lo curioso es comprobar la paradójica del tiempo, puesto que yo veía al joven del planeta varios miles de años atrás y, por otra parte, veía que esa reencarnación se estaba dando ahora entre nosotros. ¿Cómo había podido pasar tanto tiempo? El mismo maestro que había visto hablar al joven de la visión me dijo: el espacio y el tiempo de los distintos universos no son iguales. Hay universos que en forma paralela al vuestro viven o en el pasado o en el futuro de vuestro tiempo. Aquella explicación me parecía simplemente complicada, pero estando elaborando este reproche en mi cerebro, el maestro me habló sin mover los labios. El espacio y el tiempo solo existen si los percibe la conciencia. Imagínate que junto a ti vive un esquizofrénico que se cree que es Julio César. Tú vives en el siglo XXI, pero él está viviendo en el tiempo de la antigua Roma, y a la vez sois percibidos por mí, que estoy en la dimensión astral y que ahora me asomo a tu visión psíquica. Tú estás en tu espacio y tiempo, pero ¿sabes dónde estoy yo? Evidentemente no estoy en tu espacio, aun asomándome a tu tiempo. Aquellas explicaciones me daban más elementos de confusión. Yo lo entendía en la meditación, pero me resulta imposible expresarlo con palabras. Quizás deba dejar este tema para más adelante, puesto que el objetivo de este relato no es entrar en disquisiciones metafísicas. Este joven que has visto ha tomado cuerpo en tu planeta hace unos años. Será un líder extraordinario, con una fuerza inusitada. Para vosotros sería la reencarnación de Hércules, el mito de la fuerza, la nobleza y el valor. Luego vi claramente una fecha en mi cerebro, 14 de agosto de 1987. Me parecía una fecha familiar, pero me sorprendía de que pudiera ver la fecha en mi cerebro, que por otra parte asocié al nacimiento del niño. Luego vi al joven de mayor. Yo ya había desencarnado del planeta y lo podía ver desde otra dimensión. Era un ser fuerte, decidido y noble, como me había anunciado el maestro. Pero lo que me sorprendió es ver sobre su cerebro una especie de lengua de fuego o bola de color rojo que hacía de transmisor con una astronave que le seguía desde lo alto. Los seres humanos que vivían junto a él no veían ni la lengua de fuego ni la nave. Al parecer vibraba en otra dimensión. Sin embargo, hacía de perfecto transmisor con los dioses y, en consecuencia, la mayoría de los actos, inspiraciones y verbalizaciones de aquel ser estaban controlados desde la astronave. Pero no solo pude ver al joven, sino a otros tantos seres que ahora mismo en este tiempo y en tiempos antiguos tenían las mismas lenguas de fuego. Vi con cierta frustración que la mayoría de los seres que han cambiado la vida del hombre desde la sabiduría y la ciencia han tenido los mismos aparatos impuestos por los dioses. Vi que ahora mismo hay varios cientos de miles de estos aparatos sobre personas inconscientes que al parecer están dando un impulso al mundo. Son seres que no se interesan por el fútbol, la droga, los valores de la actual humanidad, sino que viven la virtud, el esoterismo, la alimentación adecuada, la meditación, etcétera, etcétera. El maestro me dijo: como dice vuestro libro sagrado, los elegidos están todos contados y anotados en el libro de la vida. Ellos son nuestros ojos, nuestros oídos y nuestras bocas. Ellos harán el cambio deseado en el tiempo. Desgraciadamente, no sé dónde vive ahora este joven, que tendrá cerca de los 30 años, pero sé que existe.
Luego, en la casa, levanté la carta natal del 14 de agosto de 1987 y me quedé asombrado y maravillado, puesto que en ese día la mayoría de los planetas están en un gran trígono de fuego que crearía un ser como lo había descrito el maestro en la visión. Pero me parecía aún más maravilloso que un ser de otra galaxia reencarnara en nuestro planeta en un tiempo y con una carta astral que de una u otra manera hablaba de una extraordinaria herramienta para hacer su misión. Qué tremenda precisión tiene el cosmos o la suprema inteligencia para mover sus peones de carne de acuerdo a una ley lógica y desde otro espacio y tiempo. Por supuesto que esa fecha me resultaba familiar, puesto que en esos días se celebró la convergencia armónica, fecha que el calendario maya cita como el comienzo de un cambio extraordinario en el mundo. Es el momento preciso en que los 144.000 danzadores del sol enrollarán su serpiente emplumada o aura en su cuerpo y comenzarán a trabajar para llegar al final de esta civilización en el 2012, fecha en el que precisamente acaba el calendario maya y comienza la era de las flores. Y en igual medida retomé la lectura del libro de Preston B. Nichols, Encuentro en las Pléyades, que habla de estos alucinantes implantes o lenguas de fuego que al parecer son ahora mismo una realidad entre nosotros. Realmente los dioses tienen un tremendo control sobre nosotros, al margen de nuestra ignorancia, que no puede ver dónde ven los ojos del espíritu y que no podemos escuchar los sonidos del alma. Realmente la tecnología de los dioses es absolutamente alucinante y fuera de la comprensión humana. La percepción de la mayoría de los mortales no va más allá de los sentidos corporales. Tendríamos que desarrollar una visión psíquica y una superinteligencia para comprender que una ley suprema absolutamente precisa puede hacer encarnar a un ser desde otra galaxia en un minúsculo planeta para conseguir dotarle de la alineación planetaria que se da cada 5.000 años. Es alucinante traspasar el espacio y el tiempo de los diversos universos y movilizar toda una lógica infinita para que en una fecha determinada nazca un ser que a su vez está vinculado a un futuro y a unas acciones predeterminadas por dicha suprema inteligencia. Resulta extraordinario ver que todo está escrito de antemano y que nosotros los pobres mortales tan solo interpretamos un papel inconsciente en una obra de teatro a la que hemos sido invitados sin saber el porqué. Resulta aún más grotesco contemplar al listillo de turno filosofar sobre tal o cual cosa desde el lado de la materia sin darse cuenta que otra tecnología de naturaleza astral está controlando la raza y moviendo las piezas del destino sin que podamos hacer gran cosa. Sin duda, deberemos antes o después replantearnos las leyes de la física, los conceptos éticos históricos y el origen de las cosas si queremos evolucionar hacia un estado de conciencia superior. Leyendo la Biblia, podemos ver esta tecnología aplicada hace 2000 años a los apóstoles de Jesucristo. La venida del Espíritu Santo. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua?